Bienvenidos a esta nueva clase de microbiología, soy el doctor Luis Alfredo Pérez y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de tres bacterias muy importantes. La primera, Corynebacterium diphtheria, la segunda, Bordetella pertussis y la última, Listeria monocytogenes. Aquí les muestro los objetivos de la clase, pueden parar el video, los pueden revisar, es simplemente un repaso de todo lo que vamos a cubrir en la lección de hoy. Vamos a iniciar con Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria es una bacteria gram positiva, pleomórfica, es decir, puede adquirir distintas formas, como su nombre indica, o distintas conformaciones. Es una bacteria aeróbica no formadora de esporas y que generalmente se le describe como de forma basilar, con una forma que se asemeja al de una masa. Una masa como de un martillo. Sin embargo, en distintas preparaciones la podemos observar como células que pueden disponerse de forma alargada, pueden disponerse en forma individual o en forma, digamos, de dos bacterias unidas que asemejan a una letra B, pueden formar empalizadas, pueden formar racimos. De hecho, cuando las visualizamos en el microscopio óptico, algunos microbiólogos las describen como bacterias que están en forma de letras o caracteres chinos. ¿Por qué? Porque suelen adquirir esa conformación. Es una bacteria completamente inmóvil, catalasa positiva. Hay 4 biotipos dentro de Corynebacterium diphtheria que son gravis, mitis, belfanti e intermedios. Todos los biotipos pueden ser toxigénicos, es decir, como veremos más adelante, la toxina diftérica forma parte fundamental del proceso de patogénesis de la bacteria, ¿no? Entonces hay algunas bacterias que producen la toxina y otras bacterias que no producen la toxina, y de eso va a depender que puedan generar una enfermedad más grave o más leve, o incluso que no generen enfermedad. En cuanto a la epidemiología, Corynebacterium diphtheria es, o fue, mejor dicho, una de las causas de mortalidad infantil más importantes en la era prevacuna. Estamos hablando de la década de los 20. Sigue siendo desafortunadamente endémica en algunas regiones del mundo. Hay brotes esporádicos, sobre todo en áreas que tienen bajo acceso a servicios de salud, bajo acceso, baja cobertura de vacunas, sitios en donde hay grandes desplazamientos, grandes migraciones, o sitios en donde hay conflictos bélicos o conflictos armados. Para situarlo un poquito más en nuestro contexto, se han reportado brotes de difteria en países de América, en Haití, en Venezuela se han reportado, y en otros países de otros continentes como Yemen se han reportado entre el 2015 y el 2018. ¿Cuáles son los contribuyentes principales para que todavía no haya erradicación de la difteria en el mundo? En primera instancia, países que tienen muy bajos ingresos económicos, por lo tanto hay una muy deficiente cobertura de vacunas o acceso a servicios de salud. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Uno de los más importantes es sin duda la toxina diftérica. Esta va a ser una exotoxina y que va a generar los síntomas característicos de la difteria respiratoria, porque hay dos tipos de difteria: la difteria respiratoria, que es en la que nos vamos a centrar, y también hay otro tipo que es la difteria cutánea. Pero entonces, como les comentaba, en el caso de la toxina diftérica es la responsable de los síntomas respiratorios. ¿Qué es lo que va a causar esta toxina diftérica? Bueno, ella lo que va a hacer es inhibir a una proteína llamada EF2 o factor de elongación 2. Y esto lo va a hacer mediante una reacción llamada ADP ribosilación. Ya la vamos a ver en un esquema. Esto va a hacer que el EF se bloquee completamente, el EF2, y al estar bloqueado el EF2, lo que se va a generar es una detención o una inhibición de la síntesis de proteínas en las células eucariotas. Como ustedes me imagino que recordarán, las proteínas son fundamentales para todos los procesos biológicos de la célula. Si yo detengo la síntesis de proteínas en las células del hospedero, lo que voy a causar es básicamente muerte celular, eventualmente.
Además de la toxina diftérica, tenemos otros factores de virulencia. Tenemos, por ejemplo, el pili o los pili, que van a permitir, por supuesto, la adherencia de la bacteria a las células epiteliales del tracto respiratorio. También tenemos el factor cordón. No se sabe exactamente cuál es su papel dentro de la fisiopatología. Tenemos otra proteína llamada neuroaminidasa, que está involucrada en ese proceso de colonización de la bacteria sobre las células del hospedero. Y también tenemos una proteína de unión de ribosomas llamada DIP1281, que esta está relacionada no solamente con la adhesión al epitelio, sino también con la internalización de la célula a, valga la redundancia, el interior de las células epiteliales respiratorias. ¿Cómo es el mecanismo de infección? En primera instancia, nosotros vamos a tener que el mecanismo de transmisión es a través de gotitas respiratorias. La persona que tiene difteria va a toser, hablar, estornudar y van a salir gotitas respiratorias en donde se va a encontrar la bacteria. La bacteria luego va a llegar a una persona que no está enferma y va a colonizar el epitelio respiratorio. Allí va a empezar a producir la toxina diftérica en grandes cantidades. Se va a liberar esta exotoxina. La toxina luego va a ser internalizada por las células del hospedero. Y al ser internalizada va a generar este efecto que les estaba comentando, que es la inhibición del EF2 mediante la ADP-ribosilación. Se inhibe el EF2, la célula ya no está produciendo proteínas y por lo tanto va a morir. Va a ocurrir muerte celular. Esta muerte celular de las células epiteliales, principalmente a nivel de la faringe, lo que va a generar es una lesión llamada pseudomembrana. ¿Sí? Son lesiones que van a tener una especie de exudado grisáceo y luego van a empezar a coalescer, van a unirse entre sí y van a formar estas pseudomembranas, sobre todo a nivel de las amígdalas palatinas y de la faringe per se. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esas pseudomembranas pueden sangrar cuando se les manipula y tienen la característica de ser extremadamente dolorosas. Por lo tanto, el paciente que tiene difteria va a tener dificultad para tragar, o mejor dicho, dolor para tragar o dinofagia, y también dificultad para respirar. Puede tener inflamación a nivel del cuello, se genera lo que se conoce como el signo del cuello de toro. Y en casos graves se puede generar miocarditis y neuropatía. Esto es en casos graves. Aquí tenemos una imagen que muestra este proceso de fisiopatología con respecto a la toxina diftérica. Tenemos en este caso la célula del hospedero, una célula epitelial del tracto respiratorio superior. Llega la toxina diftérica luego va a ser endocitada mediante endocitosis mediada por receptores. Ella va a estar dentro del endosoma, luego ella, mediante una serie de mecanismos bioquímicos que no vamos a nombrar aquí, parte de ella se libera y una de sus subunidades, específicamente la subunidad A, se va a activar. Y su activación, lo que va a hacer, su función enzimática, es básicamente tomar, gracias a la nicotinamida dinucleótido, tomar el ADP que le estoy quitando al NAD y unírselo al EF2. Eso es lo que se le conoce como la ADP-ribosilación. Cuando esto ocurre, el EF2 queda completamente inútil y ya no se va a poder generar la síntesis de proteínas. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que va a hacer la toxina diftérica? Bueno, principalmente la inhibición del factor de elongación 2. Esto genera inhibición de la síntesis de proteínas y luego muerte celular. Aquí podemos ver algunas imágenes de pacientes con difteria. Aquí podemos observar cómo en toda la zona de las amígdalas palatinas y en la faringe podemos observar estas pseudomembranas de color blanco grisáceo. Son extremadamente dolorosas y les van a impedir a la persona poder tragar, poder hablar bien, poder incluso respirar, les va a doler mucho. Podemos tener además otros síntomas que vamos a detallar más adelante, pero no solamente vamos a tener una difteria a nivel respiratorio, también podemos tener difteria cutánea. La difteria cutánea
es una forma de la enfermedad que afecta, como su nombre indica, a la piel y que va a generar una serie de lesiones o de úlceras que son crónicas. Son generalmente lesiones bien circunscritas, lesiones que van a tener un exudado grisáceo, generalmente limpio, y que suele darse por un golpe o una lesión en cualquier zona de la piel por donde puede entrar la bacteria. Entonces, es otra de las maneras en las cuales la enfermedad se puede expresar. Esto se puede confundir con muchas otras lesiones, por lo tanto a veces el diagnóstico de la difteria cutánea es complicado. Luego vamos con el diagnóstico. ¿Cómo vamos a realizar este diagnóstico? Bueno, el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer mediante el aislamiento de Corynebacterium diphtheria en cultivo y también la realización de pruebas de toxigenicidad, porque no solamente me sirve saber si tengo o no la bacteria, me interesa saber si esa bacteria, si ese Corynebacterium diphtheria que tengo, produce o no toxina, para poder explicar cuál es la sintomatología del paciente. Pero bueno, primero lo que tengo que hacer es un análisis clínico, tengo que observar también factores epidemiológicos, tengo que ver si el paciente está inmunizado, si la inmunización es completa o ha sido parcial. Tengo que observar, por supuesto, la parte clínica, tengo que sobre todo observar a nivel de la faringe esas pseudomembranas dolorosas y por supuesto los síntomas que lo van a acompañar, que va a ser dolor de garganta, malestar general, fiebre baja y adenomegalias, sobre todo a nivel cervical. ¿Cómo voy a tomar la muestra? La muestra la voy a tomar a partir de un hisopado o un raspado, que es doloroso, pero bueno, hay que hacerlo, de las lesiones a nivel de la faringe, de la nariz, de la cavidad nasal, incluso pueden aparecer, o de lesiones cutáneas si estamos en un caso de difteria cutánea. Cuando nosotros aplicamos la técnica de tinción de Gram, lo que vamos a ver es lo que les comenté en un inicio, bacilos Gram positivos en forma de letras chinas. Voy a utilizar medios de cultivo especiales como el medio de Loeffler. De hecho, a esta bacteria se le conoce como el bacilo de Klebsiella-Loeffler porque son los científicos que lo descubrieron. Y también el medio de Tyndale. En el medio de Tyndale lo que vamos a ver son colonias negras con un halo alrededor. Eso es lo que nos va a confirmar también el diagnóstico de Corynebacterium diphtheria. Entonces, hasta este momento, nosotros sabemos, si aislamos la bacteria de una muestra, pues que el paciente tiene Corynebacterium diphtheria, pero tenemos que realizar otras pruebas. Tenemos que realizar sobre todo un PCR, una prueba molecular, para detectar el gen que codifica la toxina. Se llama gen tox. Es el gen que codifica para la toxina diftérica. Ah, bueno, perfecto. Ya identifiqué que esa bacteria codifica para la toxina. Ok, vamos a realizar idealmente el otro paso, que es un ensayo de inmunoprecipitación de ELK, que es un ensayo en donde yo tomo una placa, ¿no?, de un medio de cultivo donde esté Corynebacterium diphtheria, le coloco un papel de filtro por encima que tenga anticuerpos antitoxina diftérica, y si luego de colocar ese papel de filtro allí y dejarlo por un tiempo observo una banda de inmunoprecipitación, es decir, se generó ese acoplamiento entre antígeno y anticuerpo, yo puedo decir que esa bacteria es productora de toxina. Y eso es muy importante porque si yo tengo la bacteria, pero la bacteria no está produciendo la toxina y yo igual tengo pseudomembranas, entonces hay que buscar otra razón para esa enfermedad porque no lo está generando la toxina diftérica per se. Entonces, por eso hay que hacer no solamente el diagnóstico a través de un cultivo, sino que también hay que hacer estas pruebas moleculares y pruebas de toxigenicidad. ¿Cómo podemos hacer la prevención para la difteria? Es bastante simple en realidad. La vacunación es la medida más efectiva para poder prevenir o para poder evitar la difteria. Para ello utilizamos una vacuna que se administra a los 2, 4 y 6 meses de edad, que no solamente cubre para difteria, sino también para otras bacterias, dentro de las cuales está difteria, o sea, Corynebacterium diphtheria, pertussis, que lo vamos a ver a continuación, Bordetella pertussis, y también
La otra bacteria que puede prevenir es aquella que produce el tétanos, ¿ok? Entonces, Clostridium tetani. Entonces, es una vacuna que se llama triple bacteriana. ¿Por qué? Porque tiene esas tres, o sea, cubre contra esas tres bacterias: Corynebacterium diphtheria, Bordetella pertussis y Clostridium tetani. Otra cosa que podemos utilizar para disminuir la transmisión, ¿no?, o prevenir la infección es medida de higiene respiratoria, sobre todo si sospechamos que una persona o un paciente tiene difteria. Utilizar tapabocas, mantener una distancia, lavado de manos también, sobre todo en lugares concurridos. Esto principalmente en ambientes hospitalarios donde es más probable que haya un paciente con difteria. Y también el aislamiento de pacientes infectados y la profilaxis antibiótica para los contactos cercanos. Importantísimo. Luego tenemos Bordetella pertussis, que es la causante de la tosferina. En este caso estamos hablando de una bacteria gram negativa que tiene forma de cocobacilo, como lo podemos ver acá. Es una bacteria aerobia estricta y es de crecimiento muy lento. Es lo que llaman una bacteria fastidiosa, porque requiere de medios especiales para su crecimiento. Es difícil hacer el cultivo y tarda bastante. Es un patógeno netamente humano. No se han detectado hasta el momento reservorios animales. Este patógeno va de humano a humano. Tampoco está en el ambiente, ni en el suelo, ni en el agua. No, es un patógeno que se transmite de persona a persona. Digamos que el género Bordetella tiene varias especies. Una de ellas es Bordetella pertussis, pero también hay otras especies que también pueden causar tosferina y otras que pueden causar otro tipo de enfermedades, pero nos vamos a centrar en esta clase en Bordetella pertussis. Algo importante que tiene esta bacteria es que posee un arsenal gigante de factores de patogenicidad, lo que hace que no solamente pues, sea una enfermedad que puede generar complicaciones muy graves, incluso la muerte, sobre todo en niños, sino que también es una bacteria que, como veremos a continuación, se ha adaptado muy bien a lo largo de los años para poder mantenerse, digamos, para poder mantenerse para poder mantenerse viable para transmitirse. Un poquito acerca de la epidemiología. Esta enfermedad o la infección por Bordetella pertussis lamentablemente es endémica globalmente. Es endémica. Hay sitios en donde va a haber un número esperado de casos todo el tiempo. Sin embargo, se generan brotes epidémicos, digamos, en un rango de tiempo de cada 2 a 5 años. En la era prevacuna, esta enfermedad era catastrófica en cuanto a mortalidad infantil. Representaba una causa de muerte muy común en la población pediátrica. La tosferina puede afectar a cualquier grupo etario. Esto tenemos que recordarlo muy bien. No solamente a los niños les va a dar tosferina o les puede dar infección por Bordetella pertussis. Los adolescentes y los adultos también la pueden tener, y esto es muy importante, ya les diré por qué. Los que están, por supuesto, con un mayor riesgo de poder tener una infección grave o muerte por Bordetella pertussis son los niños menores a 1 año. Aquellos niños que han tenido una inmunización incompleta o no han sido vacunados. También personas que tengan algún tipo de inmunodeficiencia. Al año globalmente se estima que hay entre 30 a 50 millones de casos de tosferina y el 90% ocurre en países de bajos recursos. ¿Por qué? Porque en los países de bajos recursos va a haber un limitado acceso a servicios de salud, la cobertura de vacunas va a ser deficiente, y otra cosa que explica por qué también los casos están aumentando en países desarrollados donde la vacunación se da de forma muy estricta, es porque Bordetella pertussis, gracias a todos estos mecanismos de patogenicidad, ha sufrido a lo largo de los años adaptaciones que le han permitido poder generar una selección a partir del proceso de vacunación, en donde cada vez se van seleccionando y se van generando nuevas cepas de Bordetella pertussis que son más resistentes y más difíciles de tratar.
Ahora, con respecto a los factores de virulencia, uno de los más importantes va a ser la toxina pertussis. Este es un factor de virulencia clave. ¿Por qué? Porque ella va a actuar de forma sistémica. Nosotros podemos saber si un paciente está teniendo Bordetella pertussis aparte, o mejor dicho, producción de toxina pertussis aparte de los signos y síntomas que va a presentar, porque esta toxina va a generar linfocitosis, es decir, aumento del número de linfocitos. También puede generar sensibilización a la histamina, es decir, el cuerpo se hace más sensible a la histamina. La histamina, recuerden que es una sustancia que puede provocar vasodilatación, broncoconstricción, aumento de la permeabilidad capilar. Una cosa que hace la toxina pertussis es suprimir la quimiotaxis y suprimir el reclutamiento de las células del sistema inmunológico al sitio de la infección. Por lo tanto, es una forma que tiene para evadir el sistema inmunológico. Y otra cosa que genera en niños principalmente es la hiperinsulinemia. La toxina pertussis genera un aumento de la producción de insulina y eso, por supuesto, va a desencadenar hipoglicemia, sobre todo en pacientes muy pequeños. Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta. Aparte tenemos otros factores de virulencia, como por ejemplo la hemaglutinina filamentosa, que como su nombre indica, pues es una proteína que va a servir como adherencia al epitelio respiratorio. Tenemos la adenilato ciclasa, que en este caso lo que va a hacer es suprimir la fagocitosis por parte de los neutrófilos y también va a inhibir la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Tenemos la citotoxina traqueal, ella es importantísima, ella va a dañar las células del epitelio respiratorio, sobre todo las células ciliadas del epitelio respiratorio, y va a causar ciliostasis, es decir, los cilios ya no van a poder moverse, ya no van a poder generar ese movimiento en forma de látigo que moviliza el moco, y por lo tanto todo ese moco se va a empezar a acumular y esto va a generar tos. También tenemos las fimbrias, que sirven de igual manera para adhesión a las células del hospedero. ¿Cómo es el mecanismo de infección? Bueno, primero, recordar que la tosferina es una enfermedad altamente contagiosa y se va a transmitir de persona a persona por gotitas respiratorias y también por aerosoles. Es decir, esas gotitas se pueden aerosolizar y van a contener a la bacteria y pueden infectar a otras personas. Esto se va a dar generalmente por contacto directo, con un contacto cercano con una persona enferma, infectada, y usualmente esto ocurre dentro del mismo hogar. Es decir, padres, madres, hermanos que estén infectados con Bordetella pertussis y sobre todo personas que tengan un sistema inmunológico debilitado pueden servir como los principales focos de transmisión para los niños, que son los que van a tener la mayor tasa de complicaciones. Entonces hay que tener cuidado. Los adultos en general, adultos y adolescentes, son los que van a representar un mayor riesgo para la transmisión de la enfermedad a los niños. Como les dije, los adolescentes y adultos con inmunidad menguante son a menudo la fuente de infección para los niños pequeños. Entonces, ¿qué pasa luego? Llega la bacteria a través de la gotita respiratoria, yo la inhalo, ella se adhiere a las células de mi sistema respiratorio superior, las células epiteliales, se va a unir allí mediante la hemaglutinina y la fimbria. Va a ocurrir la parálisis de los cilios gracias a la citotoxina traqueal y va a empezar a inflamarse la vía aérea. ¿Okay? Esto junto con lo que les acabo de mencionar, la acción de inhibición de la fagocitosis e inhibición de la síntesis de sustancias quimiotácticas, lo que va a hacer es que va a generarse una infección bastante significativa a nivel del tracto respiratorio superior. Ahora, cuando se paran los cilios por parte de la citotoxina traqueal, se va a acumular una gran cantidad de moco espeso. Y este moco va a producir un reflejo para poder sacarlo, que es la tos. Pero claro, como la tos no va a ser suficiente para poder expulsar ese moco, porque las vías aéreas además están muy irritadas y están muy inflamadas, se va a producir unos accesos de tos muy severos. A la tos ferina también se le conoce como la tos convulsa, porque son accesos de tos que el paciente puede estar
5 o 6 golpes de tos en cada ataque. Es una tos muy rápida, muy, o sea, digamos de golpes muy intensos, y que luego de cada acceso de tos se genera un ruido inspiratorio o un esfuerzo inspiratorio, porque el paciente tose tanto que luego trata de tomar aire y hace lo que se conoce como un whoop. ¿Ok? Lo pueden buscar para que vean cómo suena. ¿Sí? La paciente tiene varios accesos de tos, varios golpes de tos seguidos y luego un ruido o un esfuerzo inspiratorio bastante característico. La tos es tan intensa que el paciente puede vomitar luego del acceso de tos, puede volverse cianótico, ¿okay? Puede tener apnea, puede tener agotamiento, dificultad para respirar. ¿Sí? Y es una tos muy, muy molesta para el paciente y puede comprometer su vida. Aquí tenemos un poquito acerca de la toxina pertussis. Es lo que les comentaba. Por un lado, esta toxina va a introducirse o va a ser captada mediante endocitosis mediada por receptores. Ella luego lo que va a hacer es inhibir o unirse a una proteína G que se encuentra adherida en la parte interna de la membrana plasmática de las células ciliadas, y esto lo que va a hacer es bloquear la regulación de una molécula llamada AMP cíclico. Entonces, eso lo que va a hacer al final es aumentar los niveles de AMP cíclico, y los niveles aumentados de AMP cíclico lo que van a hacer es, por un lado, impedir o bloquear la síntesis de citoquinas proinflamatorias y quimiotácticas que van a hacer que no se puedan reclutar a células del sistema inmunológico, y por otro lado, pues simplemente la célula va a estar en un estado donde no va a mandar ninguna señal para advertir al sistema inmune de que está sucediendo algo. Y luego tenemos la toxina adenilato ciclasa, que ella por un lado tiene dos funciones. Ella se une a la membrana plasmática de la célula del hospedero y tiene unos segmentos hidrofóbicos que funcionan como unos canales de cationes. Es decir, hace que se introduzcan grandes cantidades de cationes, sobre todo calcio. Y la otra porción tiene un dominio adenilato ciclasa, que funciona unido a moléculas de calmodulina, que es una molécula que se activa con calcio. Entonces, cuando la toxina introduce calcio, o uno de sus dominios introduce calcio, eso activa a la calmodulina, y luego va a hacer que la calmodulina se una al dominio adenilato ciclasa de esta toxina y empiece a producir AMP cíclico. Entonces, como les dije, las grandes cantidades de AMP cíclico, por un lado, bloquean la síntesis de proteínas quimiotácticas o de citoquinas quimiotácticas, empiezan a generar la producción de sustancias incluso antiinflamatorias para tratar de camuflar la presencia de la bacteria dentro del sistema respiratorio. Es importante que conozcan que la tosferina tiene varias fases y tienen que diferenciar cada una de ellas. En primera instancia tenemos un periodo de incubación, es decir, el momento en el cual la bacteria entra hasta que se produce algún signo o síntoma. Ese es el periodo de incubación. Aquí el paciente, por supuesto, va a estar completamente asintomático, puede durar de entre 7 a 10 días. Luego pasamos a la primera etapa de la enfermedad, que es la fase catarral. Es una fase en donde realmente no podemos establecer, por lo menos de forma clínica, ciencia cierta, que eso sea, que sea tosferina. ¿Por qué? Porque son síntomas y signos muy inespecíficos. Podemos tener tos, que puede ser una que normalmente empieza con una tos leve. Podemos tener rinorrea, fiebre baja, malestar general. Esto suele durar aproximadamente 1 a 2 semanas. Y luego procedemos a la fase más característica, que es mucho más sencillo de identificar desde el punto de vista clínico, que es la fase paroxística. En ella vamos a tener esta tos, que no es una tos normal, sino que es una tos paroxística de más de 5 golpes, que puede generar cianosis, vómito, apnea. Vamos a poder ver
o poder cuantificar linfocitosis gracias a la toxina pertussis. Y también pues podemos ver ese whoop que yo les comentaba, ¿no? Ese esfuerzo inspiratorio luego del acceso de tos. Luego de 3 a 8 semanas de esta fase paroxística, vamos a pasar a la fase de convalescencia, que es una fase que puede durar algunas semanas o incluso algunos meses, de 6 a 12 semanas. Y en este caso los síntomas van disminuyendo progresivamente en intensidad y la persona, el paciente, se va recuperando. Esto es importante que ustedes lo sepan porque en diferentes estadios de la enfermedad nosotros vamos a utilizar distintos métodos de diagnóstico. Y ya lo podemos ver aquí en el gráfico, pero lo veremos mucho mejor más adelante, ¿no? Pero podemos ver como, por ejemplo, la PCR, que es la prueba de diagnóstico molecular de reacción de cadena de polimerasa, que va a identificar, digamos, el genoma o genes específicos de la bacteria, puede ser detectado incluso en el periodo de incubación, pero claro, en el periodo de incubación no hay síntomas, casi no se hace ningún tipo de prueba porque no hay síntomas, la persona no siente absolutamente nada. Pero cuando estamos en la fase catarral, si se hace un PCR probablemente salga positivo. Lo mismo ocurre con el cultivo. El cultivo, para que obtenga una sensibilidad alta, tiene que hacerse sobre todo en la fase catarral, ya un poquito entrando hacia la fase paroxística. Sí, pero sobre todo en la fase catarral es donde tiene la mayor sensibilidad. El problema es que, de nuevo, en esta fase estamos en una etapa muy inespecífica. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene rinorrea y una tos leve y fiebre, el primer diagnóstico no va a ser una tosferina, puede ser otro tipo de diagnóstico, puede ser un resfriado común, ¿ok? Si la fiebre es baja, pero con secreción, un poquito de tos y un poquito de fiebre, no voy a pensar inmediatamente en tosferina, ¿sí? Pero es el momento en donde tanto el PCR como el cultivo tienen la mayor sensibilidad. Ya luego, en la fase paroxística, puedo seguir utilizando el PCR, también me sirve bastante. El cultivo un poquito menos, pero igual se puede realizar. Y aquí lo que va a observarse más es la parte clínica, lo que va a predominar. Lo que va a predominar es la clínica para realizar ese diagnóstico. Y ya luego, entrado a las 2 o 3 semanas luego de empezada la tos, o la fase paroxística, mejor dicho, podemos observar que los títulos de serología aumentan y podemos realizar estudios serológicos. El problema pues es que ya en este caso hay que, digamos, tardar demasiado para poder obtener estos resultados. Por lo tanto, lo mejor sería pues hacer PCR o cultivo lo más pronto posible, cuando se sospecha la enfermedad y antes de que se empiecen antibióticos. Con el diagnóstico tenemos que recordar que el diagnóstico definitivo se va a hacer mediante el aislamiento de la bacteria a partir de muestras de la nasofaringe. En cuanto a la parte clínica, es muy importante. De hecho, digamos, en la etapa paroxística es el diagnóstico clínico lo que va a predominar. Pero tenemos que tener en cuenta, bueno, si el paciente tiene inmunización incompleta, si tiene esta tos paroxística con cianosis, vómito y esfuerzo inspiratorio, sobre todo si ya es una tos que lleva más de 2 semanas. Ese es uno de los criterios. Tos mayor o igual a 2 semanas y que tenga por lo menos uno de estos ítems, que sea una tos paroxística, que induzca vómito o cianosis, o que se genere ese esfuerzo inspiratorio. Y estos ataques de tos suelen generarse a predominio nocturno. ¿De dónde vamos a tomar la muestra para hacer el diagnóstico microbiológico? Bueno, a través de un hisopado o aspirado de nasofaringe posterior. Tenemos que tener en cuenta que los hisopos de algodón destruyen a Bordetella pertussis. Por lo tanto, los hisopos que se utilizan son hisopos especiales de poliéster. Eso es una cosa que tienen que tener en cuenta, un dato curioso, ¿no? Si utilizamos la tinción de Gram, podemos ver los cocobacilos gram negativos. Podemos utilizar medios de cultivo como el de Bordet Hengo o el de Regan Low. Y importante, para yo realizar este cultivo tengo que obtener la muestra lo más pronto posible. En cuanto sospeche de tosferina, tengo que tomar la muestra. Tiene que obtenerse por lo menos dentro de las primeras 2 semanas de enfermedad y antes de que use antibiótico. Mientras que las pruebas moleculares son rápidas,
son bastante sensibles, sobre todo durante las primeras 3 semanas de tos. También puedo realizar serología mediante un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, un ELISA, que va a aparecer como positivo luego de la segunda semana de tos. ¿Cómo podemos prevenir la tosferina? La vacuna. Lo mismo, la misma vacuna que les estaba hablando para Corynebacterium es la misma que vamos a utilizar para la prevención de la tosferina. En el caso de Bordetella, la inmunidad que va a dar esta vacuna que se coloca a los 2, 4 y 6 meses de edad va a ir disminuyendo, la inmunidad va bajando con el tiempo, por lo cual se sugiere refuerzos cada 10 años. Cada 10 años. En mujeres embarazadas también se recomienda la colocación de la vacuna porque existe la posibilidad de transmisión de Bordetella a el feto. Entonces también se recomienda la colocación de la vacuna. Y otras medidas de prevención pueden ser la profilaxis antimicrobiana para contactos cercanos a una persona con tosferina y el aislamiento de los pacientes enfermos, por lo menos hasta que cumplan 5 días de tratamiento antibiótico. Luego de los 5 días los pacientes pueden ser sacados del aislamiento. Y vamos a terminar con Listeria monocytogenes. Esta es una bacteria gram positiva. Es un bacilo, no forma esporas, es móvil porque tiene estos flagelos perítricos que pueden ver acá. Y es un anaerobio facultativo. Se han identificado mediante la tipificación de distintos antígenos, los antígenos somáticos O, los antígenos flagelares H. Hay 13 serotipos de Listeria monocytogenes, sin embargo los más importantes son los que están viendo en pantalla. ¿Ok? 1 o 2A, 1 o 2B y 4B. Esta bacteria, a diferencia de las que hemos mencionado, es una bacteria que está en el ambiente, es ubicua. Ella puede estar en el suelo, puede estar en el forraje. Forraje básicamente la grama o el pasto del cual se alimentan los animales herbívoros. Pero puede estar presente también en alimentos que llaman listos para comer, es decir, alimentos como lácteos, sobre todo aquellos que no han sido pasteurizados, en carnes, sobre todo en esas carnes que se sirven frías, en esos embutidos que se sirven fríos también, en esas carnes que son maduradas. Allí se puede localizar Listeria monocytogenes. También en quesos, sobre todo quesos que se llevan a cabo con leche que no es pasteurizada, ¿okay? Como el queso fresco, como algunas variedades de queso blanco, como el queso brie. Entonces son alimentos en donde esta bacteria puede estar, además de en el suelo y básicamente en cualquier lado. Ella puede hacer esto porque ella sobrevive a temperaturas de entre 0 a 45 grados Celsius y además puede soportar la congelación. Puede incluso replicarse en temperaturas de congelación. Y además puede formar biopelículas sobre alimentos. Y esto es lo que, por ejemplo, si esto ocurre en una industria, una empresa productora de alimentos, que se producen estos biofilms, estas biopelículas, bueno, todos esos alimentos van a estar contaminados con la bacteria. En cuanto a su epidemiología, este es un patógeno que va a ser transmitido principalmente por alimentos. Y va a producir enfermedad de forma muy esporádica. Pero cuando la produce puede generar enfermedades muy graves, muy graves. La incidencia es baja, de entre 0,1 a 10 casos por cada millón de habitantes al año y afecta principalmente a población de alto riesgo. Cuando digo población de alto riesgo, me refiero, por ejemplo, a mujeres embarazadas, recién nacidos o bebés muy pequeños, ancianos y pacientes inmunocomprometidos. Los brotes de esta enfermedad están asociados a consumo de alimentos listos para el consumo, valga la redundancia, ¿no? Como por ejemplo carne, sobre todo estas carnes que se sirven frías, como ya les acabo de comentar, mariscos que no sean frescos, sino que hayan sido refrigerados por un cierto tiempo, y lácteos, leche o derivados que no hayan sido pasteurizados. También, en realidad, cualquier tipo de alimento
que se haya realizado y luego se haya refrigerado por mucho tiempo, existe la posibilidad de que allí pueda estar Listeria monocytogenes. ¿Cuáles son los contribuyentes principales a que haya una subida en los casos de Listeria? Procesos de distribución de alimentos, sobre todo en sitios donde no hay controles de calidad y falta de regulación en estos procesos de, valga la redundancia, procesamiento de alimentos. Y sobre todo cuando ellos se van a servir estos alimentos, pues si no hay un control y no hay regulación apropiada, la posibilidad de que haya esta bacteria aumenta. Listeria va a tener varios factores de virulencia. Tenemos las internalinas, que como su nombre indica, van a permitir que la bacteria entre a células no fagocíticas, como células epiteliales, como hepatocitos, como células endoteliales. También tenemos la listeriolicina O, que es una toxina, que va a ser una proteína que es hemolítica y citotóxica. Y lo que va a hacer es que la bacteria pueda sobrevivir dentro de las células del hospedero, porque rompe la membrana del fagolisosoma y evade el proceso de destrucción intracelular. Luego tenemos las fosfolipasas, que también, al igual que la listeriosina, lo que va a hacer es romper el fagolisosoma y permite que la bacteria evada o que se genere un escape bacteriano. También tenemos la proteína ACT-A, que ella es muy interesante porque lo que va a hacer es que se polimerice la actina a nivel de la superficie de las células del hospedero. Entonces se van a formar una especie de puentes intercelulares entre una célula y otra, y esos puentes de actina van a ser utilizados por Listeria para poder moverse de una célula hospedera a otra. El mecanismo de transmisión, la ruta es principalmente oral, a través del consumo de alimentos que estén contaminados. Ya les di una larga lista de alimentos que pueden, digamos que pueden ser, ¿no? Pero también, como se los voy a recalcar, tenemos principalmente alimentos en forma de carnes frías, mariscos, productos lácteos no pasteurizados. Otra ruta que puede ocurrir, y también forma parte de este mecanismo fisiopatológico importante de Listeria, es la transmisión vertical de madre a hijo, a través de la placenta, porque Listeria tiene mucha afinidad por el tejido placentario y por lo tanto puede llegar fácilmente a el feto. O también puede ocurrir la transmisión durante el parto. La transmisión horizontal, es decir, de persona a persona, no se ha demostrado hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo ingiero el alimento que está contaminado con Listeria, esa bacteria va a llegar a mi intestino y va a penetrar la mucosa intestinal. Inmediatamente, mediante su sistema de enzimas, va a generar la invasión de células no fagocíticas, es decir, endoteliales, epiteliales e incluso células hepáticas o de otros órganos. Pero en un inicio vamos a situarnos a nivel del intestino, ¿ok? Entonces, Listeria es fagocitada, escapa de esa fagocitosis mediante sus mecanismos de patogenicidad y empieza a replicarse en el citosol de las células del hospedero, las células humanas. Gracias a esos puentes de actina que les acabo de comentar, van a empezar a moverse de una célula a otra. Y luego la bacteria va a empezar a diseminarse, ya sea por vía linfática inicialmente, porque estamos hablando del intestino, o también por vía hematógena. Y de allí se va a poder diseminar a básicamente cualquier órgano, pero ataca principalmente, sobre todo cuando estamos hablando de una listeriosis invasiva, estamos hablando de órganos como el hígado, como el vaso, como el sistema nervioso central y la placenta. Esto va a generar, si ataca el sistema nervioso central, puede generar meningitis. Si va hacia la placenta, puede generar abortos espontáneos, muerte fetal, mortinatos, parto prematuro, entre muchas otras cosas. Aquí podemos ver un poquito de la fisiopatología. Vemos cuál es la forma de adquirir la infección a través de la comida que está contaminada. De allí va el intestino puede viajar a través de los vasos linfáticos y luego al torrente sanguíneo. De allí se disemina a muchísimos órganos. En un principio lo que ocurre es esto: aquí tengo la bacteria
se va a unir a una serie de receptores en nuestras células y mediante a sus internalinas va a ingresar. Cuando ingresa ya fagocitada, pero gracias a su listeriosina, que son todos estos mecanismos que les acabo de comentar, su listeriosina O, su fosfolipasa, ella sale de este fagosoma y está libre en el citosol y empieza a replicarse. Y gracias a la formación de estos puentes de actina, pasa de una célula a otra y de allí se va a seguir diseminando. ¿Cuáles son las formas clínicas de listeriosis? Tenemos una forma leve, que es la listeriosis que únicamente afecta al sistema gastrointestinal, que es la gastroenteritis febril. ¿Qué puede tener una persona con esta condición? Diarrea, fiebre, fatiga, dolor de estómago, dolor abdominal, náuseas. Es una condición bastante inespecífica porque muchísimos agentes pueden causar este cuadro. Y luego tenemos listeriosis invasiva, que en este caso, dependiendo del órgano que se ve afectado, pues podemos tener distintas sintomatologías. Por ejemplo, si estamos hablando de una infección al nivel del sistema nervioso central, pues podemos tener fiebre, mialgia, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, confusión, pérdida del equilibrio, convulsiones. Y si estamos hablando de una que hubo invasión, digamos a nivel de la placenta, puede haber aborto espontáneo, parto prematuro. También hay listeriosis neonatal, en donde el bebé va a experimentar fiebre, letargo, irritabilidad, el bebé no va a querer comer, no va a querer lactar, va a tener una erupción cutánea y puede tener dificultad respiratoria y vómitos. También una infección muy grave. El diagnóstico se hace a través del aislamiento de Listeria monocitogenes en muestras clínicas. En este caso, la parte de manifestaciones clínicas puede solaparse con otras condiciones. Hay muchos diagnósticos diferenciales que pueden generarse, pero si tenemos tenemos el antecedente de que el paciente estuvo comiendo este tipo de alimentos que les estoy comentando, ¿sí? Estos alimentos tipo delicateces, estas carnes curadas, jamón, esos jamones curados, estos quesos que les acabo de comentar, mariscos, carnes frías, recalentadas, todo eso. Si tenemos ese antecedente, tenemos que tener en mente que podría ser listeria, ¿ok? Y si los signos y síntomas concuerdan, bueno, hay que tener esa sospecha, pues hay que tenerla todavía allí, porque los signos y síntomas pueden ser simplemente malestar general, dolor abdominal y diarrea. Y eso no nos habla mucho de que sea listeria, de que algo sea algo patognomónico de listeria, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué muestras voy a tomar? Sobre todo cuando estoy pensando en una listeriosis invasiva. Bueno, puedo tomar muchas muestras. Puedo tomar una muestra de sangre periférica para hacer un hemocultivo. Esa es una de las principales. Si estoy pensando en una neuroinfección, líquido cefalorraquídeo. Si la paciente está embarazada, pues se puede hacer una muestra de placenta. Si estoy pensando en una listeriosis neonatal, puede ser incluso una muestra de meconio del niño. Allí puede haber también bacterias. Y si estoy pensando en una listeriosis, una gastroenteritis por listeria, puedo hacer un coprocultivo. Está indicado, pero si estoy pensando en una listeriosis invasiva, la grave, no voy a hacer de heces, voy a hacer únicamente de estos que estoy aquí, estos tres que tengo aquí arriba: sangre, LCR y placenta. Tinción, voy a ver pues el bacilo gram positivo. Medios de cultivo, puedo cultivar en agar sangre, en agar Müller-Hinton y en agar Palcam. Este Palcam es selectivo para listeria, es decir, tiene una serie de sustancias que hace que el listeria crezca de forma selectiva. En agar sangre, por ejemplo, podemos observar beta-hemólisis generado por la bacteria. En las pruebas moleculares tenemos la reacción de cadena de polimerasas que permite detectar la bacteria en muestras clínicas. ¿Cuál sería el método de prevención para poder evitar esta enfermedad? Bueno, por un lado, cocinar completamente todos los alimentos crudos de origen animal. Lavar frutas y verduras de forma profusa si se van a consumir crudas. Esto incluye también evitar el consumo de leche y sus derivados
no pasteurizados, es decir, siempre consumir lácteos pasteurizados. Y una cosa importante, mantener los alimentos crudos separados de los alimentos ya cocidos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta acerca de la clase, lo pueden dejar en la caja de comentarios.